Traducciones bíblicas, manuscritos, textos maestros, interlineales, paráfrasis, apócrifos, texto crítico y texto recibido, curiosidades detrás de las más populares versiones de la Biblia, desde el texto masorético a la Septuaginta, hebreo, arameo, griego, copto, latín, entre otros idiomas que abrazaron la Sagrada Escritura, texto y contexto, cómo en la palabra de Dios hallar lo profundo del conocimiento, cómo distinguir qué es inspirado y qué no en las Biblias comunes. Secretos desvelados aquí en este su canal Biblia versus Religión. Hoy con el tema texto recibido y texto crítico, César Vidal y el final largo de Marcos 16. El final largo de Marcos tiene un apoyo en el Nuevo Testamento interlineal de César Vidal. En un comentario al pie de página, Vidal afirma: la NU, refiriéndose al texto de las Sociedades Bíblicas, coloca entre paréntesis los versículos 9 al 20, como si no formaran parte del Evangelio de Marcos. Sin embargo, los argumentos en favor de la autenticidad de estos versículos son inmensos. Lo incluyen las versiones latinas y siriacas, la gótica y las dos egipcias. Por añadidura, en todo el cristianismo oriental, estos dos versículos, ni más ni menos, han sido desde el inicio y siguen siendo lectura de Pascua y del día de la Ascensión. Finalmente aparecen citados en 4 padres del siglo II, en otros 4 del siglo III, no menos de 10 en el siglo IV, en 5 del siglo V, en 4 del siglo VI y en otros 4 del siglo VII. Todo lo que expone Vidal no lo voy a discutir, es más, les doy otro dato: el 99% de los manuscritos tiene la lectura larga de Marcos. La Biblia de Estudio Pentecostal, ahora llamada Vida Plena, y la Biblia de Estudio Herencia Reformada, el único argumento que presenta en favor de la lectura larga es el final abrupto del pasaje y la gran cantidad de manuscritos. Sin embargo, aún así, la inmensa mayoría de obras de referencias y de eruditos reconocen que estas palabras no formaban parte del texto original. Por tanto, debemos preguntarnos por qué, a pesar de tantos manuscritos y referencias de los padres de la Iglesia, la mayoría de estudiosos del Nuevo Testamento difieren con Vidal. Este interlineal dice: los argumentos en favor de la autenticidad de estos versículos son inmensos. Aún así, la Biblia de Estudio Teológico, escrita por más de 100 eruditos, entre ellos Parker, Grudem, entre otros, señala en una nota a Marcos 16, 9 al 20. Varios manuscritos antiguos y fidedignos griegos, el sinaítico y el vaticano, así como numerosos manuscritos tempranos latinos, siriacos, armenios y georgianos, omiten estos versículos finales. Los primeros padres de la Iglesia, entre ellos Orígenes y Clemente de Alejandría, al parecer desconocían estos versículos. Eusebio y Jerónimo afirman. Noten el detalle, pues ambos estudiaban a fondo los textos de la época. Afirman que este apéndice está ausente en la mayoría de los manuscritos disponibles de su época. Hagamos aquí otro paréntesis. Aunque hoy la mayoría de manuscritos que tenemos contienen la lectura larga, lo que nos dice Jerónimo y Eusebio, al cual le debemos la historia de la Iglesia más completa en la temprana historia del cristianismo, pues ellos examinaron todos los manuscritos que tenían a su disposición, manuscritos que hoy no existen en su mayoría, y sin embargo, a diferencia de lo que ocurre hoy, en aquel entonces era lo contrario. La mayoría favorecía la lectura corta y no la larga. Noten que Eusebio y Jerónimo no niegan la existencia del texto largo de Marcos, solo que no es mayoría. Finalmente dice esta Biblia de Estudio publicada hace poco tiempo: por otra parte, algunos manuscritos tempranos y otros mucho más tardíos, los conocidos A, C y D,
Por ejemplo, incluyen los versículos 9 al 20. Y varios padres de la iglesia, como Ireneo, evidentemente conocían esta sección. Más adelante pasa a dar varios datos sobre el estilo de Marcos que difiere de los versículos 9 al 20 y finalmente añade: con respecto al versículo 18, de ningún modo se trata de un mandato a tomar en las manos serpientes o beber cosa mortífera, sino de una simple promesa de protección, y pasa a dar un grupo de textos que verán en pantalla. Por otro lado, la Biblia de Estudio MacArthur señala: la evidencia externa sugiere fuertemente que estos versículos no estaban en el Evangelio de Marcos. MacArthur sigue diciendo: la evidencia interna de este pasaje también pareciera negar la autoría de Marcos. ¿En qué se basa MacArthur y otros eruditos para afirmar esto? Dice este comentario: la transición entre estos versículos 8 y 9 es abrupta y torpe. El participio griego traducido como habiendo, que da inicio al versículo 9, implica continuidad con la narrativa precedente. Lo que sigue, sin embargo, no da continuidad a la historia de las mujeres referida en el versículo 8, sino describe la aparición de Cristo a María Magdalena. El participio masculino del versículo 9, resucitado, debería corresponder con el sujeto del versículo 8, las mujeres. Todo esto lo omite Vidal, aún conociendo la lengua griega. Ahora hay otro dato aplastante que también omite Vidal. Dice MacArthur: aunque María Magdalena aparece solo 4 veces, capítulo 15, versículo 40 y 47, y capítulo 16, versículo 1, el versículo 9 la introduce como si fuera la primera vez. Mi pregunta es: ¿puede la palabra de Dios contener semejante contradicción? Finalmente, a pesar de todo esto y de la probable falsedad de esta sección, MacArthur sugiere dejarlo en el texto. El erudito Wright, en su Biblia de estudio, también habla en contra de la lectura larga y señala: la dudosa autenticidad de los versículos 9 al 20 hace que sea poco prudente construir una doctrina o basar una experiencia en ellos, especialmente los versículos 16 al 18. La Biblia de estudio Holman, elaborada por unos 75 eruditos, también repite lo mismo que las Biblias de estudio anteriores. La Biblia de Estudio de las Américas, en una nota en la referencia, dice: algunos de los manuscritos más antiguos no incluyen los versículos 9 al 20. Igual, la Reina Valera de Estudio 1995 y la versión popular Dios habla hoy. La Reina Valera contemporánea pone el texto entre corchetes porque no aparece en los mejores manuscritos. La Biblia de Estudio Nueva Versión Internacional habla de serias dudas en cuanto a autenticidad. La última edición del interlineal de Francisco La Cueva encierra estas palabras entre corchetes, mientras que en la edición más antigua de Francisco La Cueva advierte que faltan los manuscritos más fidedignos. Si usted es evangélico, le interesará saber que el nuevo comentario bíblico de la Casa Bautista de Publicaciones da 2 detalles interesantes. Connie Beare halló en un manuscrito armenio del siglo X una nota atribuyendo los versículos en cuestión a Aristión, discípulo de Juan, de quien habla Papías. Esto significa que estos versículos son muy antiguos, quizás del año 100. Finalmente advierte: en lugar de la brillantez de detalles tan características de Marcos, tenemos aquí una especie de resumen o sumario de las apariciones de la resurrección. El respetado erudito A.T. Robertson señala: así, los hechos son muy complicados, pero argumentan poderosamente en contra de la genuinidad de los versículos 9 al 20 de Marcos 16. William Barclay, otro renombrado erudito, dice: no tenemos más que leer este pasaje para darnos cuenta de lo diferente que es de este evangelio.
El comentario para exégesis y traducción nos da otro detalle de los muchos que omite Vidal en su afán por desprestigiar el manuscrito sinaítico y vaticano, pero se olvida de la fuerte evidencia interna en contra del final largo de Marcos. Dice esta obra de erudición: algunos problemas relacionados con estos versículos tienen que ver con su vocabulario y estilo. El final largo de Marcos utiliza un vocabulario diferente al del resto del Evangelio. Hay, por ejemplo, 16 palabras que no se encuentran en 1.1 al 16.8, o sea, en todo el libro. Y algunas de las palabras que sí aparecen antes se utilizan en un sentido único. La opinión generalizada, dice más tarde esta obra, de los eruditos bíblicos es que el final de Marcos es una colección de pasajes tomados de Mateo, Lucas, Juan y Hechos. Una pregunta que surge es: ¿por qué entonces este final abrupto? Una respuesta común es que se perdió. Así lo sugiere el comentario bíblico Moody, que también argumenta en contra de la lectura larga. Pero otros eruditos señalan otra solución. El comentario conciso Holman nos dice: Marcos puede ser considerado como el evangelio de los finales abiertos. Una reciente obra de erudición publicada por CLIE, Diccionario de Jesús y los Evangelios, amplía esta idea. Pero en el momento actual, y esta obra fue publicada en español en el 2016, la postura dominante entre los eruditos es que supone que Marcos finaliza intencionalmente su evangelio de esta forma abrupta y extraña. Más adelante dice: tal vez Hooker esté en lo cierto cuando dice: el final de Marcos nos inquieta porque parece inconcluso. Ansiamos completar el libro y eso, por supuesto, es justamente lo que Marcos quiere que hagamos. En otras palabras, Marcos crea una situación de suspense para forzar una situación existencial: seguir o no seguir a Jesús. Evité usar la moderna literatura católica, pues para ellos la tradición es igual de poderosa en materia de canonicidad. Por ejemplo, la Biblia de Jerusalén, en su cuarta edición, reconoce que no es escrito por Marcos. Además, dice que el final desapareció, mas sin embargo comienza diciendo que es canónico y que forma parte de las escrituras inspiradas. Ahora, si el evangelio fue escrito por Marcos, un apóstol, y el final largo no, ¿por qué dice esta Biblia que es canónico el pasaje? La respuesta la da al final. Es una auténtica reliquia de la primera generación cristiana. De hecho, el comentario San Jerónimo de la editorial católica Ediciones Cristiandad sugiere que el final se perdió y que no fue Marcos el autor sobre la base de diferencias de estilo, vocabulario y tema. Pero salta de nuevo la pregunta: ¿por qué los católicos lo tienen como inspirado? Pues este comentario nos da la pista. Los católicos lo admiten como canónico en virtud del decreto tridentino sobre el canon. Fue uno de los pasajes discutidos en el concilio como ejemplo de una parte. Ahí tienen la respuesta. Lo que dicta un concilio es sagrado, aunque admitan hoy que el pasaje no era parte del original y tampoco fuera escrito por Marcos. Ahora, después de tener usted las dos caras de la moneda y no solo lo que le interesa a Vidal decir, saque su propia conclusión. Esto es Biblia versus religión. Si le gustó este video, no olvide comentar, compartir y suscribir.